está justo en su segundo bloque y dentro de este segundo bloque vamos a empezar con la mesa de debate, ¿no? La mesa redonda. La verdad es que, si les transmito con sinceridad, yo siempre disfruto en las mesas de debate porque, bueno, me gusta presionar, entre comillas, a los miembros de la mesa. Me gusta que cuenten no solo cuestiones buenas, sino las realidades. Y eso es lo que vamos a tratar de extraer pues justo ahora. Entonces, en la mesa de debate, pues nos acompañan 4 personas, 4 profesionales interesantísimos, que si vieron la primera parte de la jornada, pues insistía muchísimo en ese triángulo de tecnología, la parte de turismo y la parte de la salud / mundo sanitario. Y justo eso, los colores que tenemos representados en esta mesa van en esa línea. Entonces, a mi derecha tenemos a Víctor Manuel Melián Santana. Él es el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. Y bueno, Víctor es compañero nuestro de profesión, es ingeniero de telecomunicación, doctor ingeniero de telecomunicación, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y la verdad es que es una pieza interesante y clave para el futuro de las infraestructuras y servicios en Canarias. Entonces quiero agradecer en nombre del decano, de la Junta, de todos, Víctor, que estés con nosotros aquí hoy. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. En segundo lugar, tenemos a Óscar Palacios. Óscar Palacios es socio y director de expansión de negocio de una empresa que se llama Canarian Hospitality. La verdad es que el tema, Óscar, bueno, ya lo habíamos trasladado, me llamó mucho la atención, me gustó mucho el nombre, de hecho, ¿no? Se ajustaba perfectamente a la jornada, es el tema de la hospitalidad. Entonces, en este caso, bueno, Óscar ha estado vinculado a empresas muy importantes, entre ellas, bueno, TUI, y ha tenido responsabilidades en los cargos que ahora mismo no recuerdo. Me vas a disculpar, porque voy a tener que mirar, porque tu currículum es extenso. Pero bueno, has estado como responsable de compras y contratación para España y Portugal, aparte de haber estado en uno de los grupos inversores de hoteles vacacionales más grandes de Europa. O sea que fenomenal para cubrir todo el espectro que estaba comentando antes. O sea, muchísimas gracias, Óscar. Bienvenido también. Gracias por la invitación. En tercer lugar, tenemos a Josep Antoni Grimal. Josep Antoni viene por GM Group. Él es consejero delegado, ingeniero industrial, posgrado en la Cornell University de Nueva York, y es un experto en viabilidad y financiación de proyectos, aparte de un montón de certificaciones que tiene en la materia. Y también está de tesorero en la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos y coordinador y responsable de la Comisión de Turismo Sostenible en la Asociación Española de Expertos Científicos del Turismo, la ESIT. Muchísimas gracias, en este caso, Josep. También tengo que agradecer, como no, a nuestro compañero Arturo López, que hizo las cuestiones pertinentes. Yo insistí que Arturo estuviera también en esta mesa con nosotros, porque él tiene muchos proyectos internacionales, pero bueno, que estupendo. Gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Es un honor estar con vosotros y formar parte de este panel de lujo. Estupendo. Y ya, justo a mi izquierda, pues tenemos a Carlos Bermúdez. Carlos es un profesional, un ingeniero en informática. Carlos está ahora mismo de director de gestión del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, y bueno, es un cargo que le permite tener una visión fantástica de lo que comentábamos esta mañana, ¿no? Porque está en ese día duro, pero con alta responsabilidad. Él es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Caja 7 Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna, y en su trayectoria profesional ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en materia de tecnología. Muchísimas gracias, Carlos. Encantado de tenerte. Gracias por la invitación. Nada, encantado de tenerte. Muy bien, entonces vamos con lo que sería un primer aterrizaje en la mesa. Esto va a ser muy breve. Simplemente volvemos a insistir un poco en lo que vamos a tratar, y a partir de ahí yo daré paso unos pocos minutos a cada uno de nuestros ponentes para que puedan, sobre todo, centrar la materia, ¿no? Ajustar la materia a lo que vamos a tratar en la mesa, y después ya directamente entramos a las preguntas, ¿no? Que es donde se extrae realmente todo el potencial. Entonces, con respecto a la mesa de debate, pues ya lo vimos, ¿no? Partimos de estructuras muy grandes, pero esta jornada
estaba centrada en la parte de edificaciones, de edificios, ¿no? Edificios singulares. Si recordáis, en la presentación del director de Servicios Públicos Digitales, los proyectos ganadores tenían una parte que efectivamente eran infraestructura, eran edificios, y también tenían unos segundos bloques que correspondían a esos edificios singulares. Aquí tenéis una definición de esos edificios singulares, ¿no? Que por características constructivas tienen ciertas dificultades. Yo comentaba esta mañana que no es, en un edificio singular no es fácil cortar y pegar, ¿no? Es un proyecto y enseguida lo trasladas, ¿no? Tienes que tener muchísimas más cosas en cuenta, ¿no? Entonces son proyectos complejos, son proyectos de elevado interés, y aquí tenéis algunos ejemplos, que si hospitales, hoteles, aeropuertos, centros de proceso de datos, centros comerciales, en fin, infinidad de posibilidades. Eso sería como una de las ideas fuerza, el hecho de infraestructura, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué esfuerzo tecnológico tenemos que hacer en este tipo de edificios, tanto de infraestructura como de servicios? Respecto al segundo apartado de la jornada, que también lo aclarábamos esta mañana, bueno, está la parte de la hospitalidad. Ese fenómeno tan gigantesco, tan interesante, el hecho de, este es el mundo turístico puro, el mundo sanitario puro, la verdad es que tiene una consideración enorme tratar al visitante o un paciente, en el caso sanitario, de esa manera pues tan amable, ¿no? El sentir que te encuentres acogido. Entonces, en el fondo yo veo la hospitalidad como si fueras un gran orquestador. Y si aquí no vamos a entrar en la parte formativa de la hospitalidad, pero claro, esto está a otro nivel, es decir, no es lo mismo ser un director de hotel o un director de alimentación y bebida o un responsable de transporte que ser un nivel de hospitalidad, es decir, alguien que está coordinando o tiene esa visión integral. Por eso existía que esa visión, tenerla en Canarias, en cualquier otro lado, pero en Canarias, bueno, es fenomenal. Y cuando haces el binomio salud, turismo, pues mucho mejor todavía, ¿no? Porque tienes al turista, el turista tiene una vida saludable, está en un sitio agradable, o sea que no, tenemos una ecuación casi perfecta para todo eso. Aquí os había puesto un ejemplo, simplemente en el mundo turístico, perdonad que está en inglés, pero bueno, en el fondo refleja lo que estábamos diciendo. Bueno, si me muevo en el mundo turístico, pues no veo los silos, como decía esta mañana el director de Red.es, no me quedo en esos silos, sino que tengo una visión completa del turista y así lo planifico y así lo trato, ¿no? Para que obtener una sensación global. Y además, también por dejar, bueno, otra cuestión encima de la mesa, esto a mí me gusta mucho porque uno puede hablar de de tener hospitalidad, pero cuando quieres desgranar la palabra hospitalidad, fijaros la cantidad de términos que nos salen, ¿no? Que si soy amable, que si te acojo bien o mal, que si soy atento, que si te ayudo, que si estás cómodo, que si te es familiar, si tienes fidelidad del servicio, si sientes gratitud, el precio, la profesionalidad. Fijaros que si barnizamos, yo utilizo mucho esa palabra, pero si barnizamos de tecnología cada uno de estos indicadores, al final te das cuenta efectivamente que el efecto de suma puede conseguir lo que tanto estamos buscando, ¿no? Que esa persona, ese visitante, ese paciente que está en una instalación sanitaria, pues encuentre una situación bastante agradable o por lo menos comparativamente diferente a donde ha estado en otro sitio. Y ahí queda, ¿no? Ahí dejamos el tema de la hospitalidad. Entonces, la visión de la mesa de debate, como os prometía, tenemos la tecnología, el turismo y la salud, tenemos nuestros 4 ponentes estupendos esta mediodía tarde, y entonces, si os parece, voy a dar paso al director general de Telecomunicaciones, Víctor, para que en esos 5 minutos que puedas exponer un poco el enfoque, ¿no? Y cómo quieres. Bueno, vamos a intentar, en primer lugar, volver a reiterar el agradecimiento a la directiva del colegio por contar conmigo para esta cuestión. Vaya por delante que yo soy bastante reacio a, llamémoslo así, a esa exposición que supone este tipo de debate, porque a lo mejor se generan unas expectativas en las que uno no llega a cumplirlas. Y en el transcurso del trabajo, del debate que veamos, veremos
que desde el punto de vista de la administración no siempre tenemos posibilidad de dar respuesta a cuestiones que desde el punto de vista de la empresa en el día a día, pues quizás van un poquito más en vanguardia. Nos cuesta un poquito por aquello, llamarlo de alguna manera, resistencia al cambio, o que las cosas de palacio van despacio, pues entrar en determinadas cuestiones que pueden ser triviales el día a día en el mercado, pues en la administración cuesta un poquito menos. Bueno, yo creo que para los que no me conozcan, situarme, yo soy profesor de la universidad, estoy en servicios especiales en estos momentos de director general de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, y es importante que sepamos encuadrar el papel que juego yo aquí en el gobierno, y es que nosotros estamos, por razones de cuestiones políticas, impacto, con digámoslo así, unas competencias que no están centralizadas en materia de TICs, de tecnología, de telecomunicaciones en general. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una parte que está relacionada con la administración y, digámoslo así, es la que estoy yo involucrado. La parte más que a lo mejor pudiera ser más, digamos, salsera, que es la de la empresa, pues está en otra consejería, que es la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y que las competencias las tiene la Agencia Canaria de Investigación, Innovación Social e Información. Por tanto, hay cuestiones que quizás desde el punto de vista de la empresa pues son más propias de haber tenido un interlocutor como puede ser Carlos Navarro, que es el titular del ramo. Entonces, a mí quizás voy a estar mediatizado porque voy a entrar desde el punto de vista interno. Hombre, a nadie se le escapa que como ingeniero de telecomunicación que soy, pues, hombre, tiene uno las inquietudes del sector y de ver qué es lo que se puede incorporar. Yo no sé si, centrando la situación en estos términos, pues se podrá entender posteriormente cuando entremos a debatir algún proyecto concreto, singular, que quisiera hacerles partícipes a ustedes por la importancia que para el sector pueden tener. En concreto tengo dos iniciativas, pero bueno, perfecto. Entiendo que posteriormente lo podemos hacer. Estupendo. Muchísimas gracias, Víctor. Pasamos a Óscar, que viene por esa parte, ¿no? Esa derivada mucho más del sector del turismo y de los proyectos. Entonces yo le insisto mucho a Óscar que, bueno, ya a posteriori nos cuente esas realidades, pero lo primero, quieres introdúcenos en Canarias Hospitality y nos cuentes. Pues nada, oye, reiterar mi agradecimiento y bueno, nosotros, mi nombre es Óscar Palacios, como decía al principio, después de una larga trayectoria de muchos años en el sector turístico, dando saltos desde lo que es la distribución, la inversión y la gestión hotelera, pues hace cosa de 1 año y medio arrancamos un proyecto de una gestión hotelera basado en 4 pilares fundamentales y que encajan muy bien en lo que era la temática de hoy, ¿no? Donde, en primer lugar, y como ese es el gran marco, ¿no?, que tú pintabas al principio de la presentación, que tiene que ver con la sostenibilidad, evidentemente sostenibilidad entendida en los 3 grandes ejes de la sostenibilidad: sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica, porque sin esos 3 pilares pues es muy difícil que para nosotros podamos sobrevivir en este entorno que tiene pues muchos atacantes por muchos sitios, ¿no? Por otro lado, estábamos un segundo pilar que tenía que ver con la transformación. O sea, nosotros nacemos con la idea de decir, nosotros tenemos que coger productos, establecimientos, edificios que están obsoletos y que todos seguramente señalaremos unos cuantos en Canarias fácilmente y que necesitan una transformación en el activo. Y esa transformación pasa por modernizar el activo, pero transformarlo también de cara al enfoque al cliente. Y en ese enfoque al cliente tiene mucho que ver pues bajo qué producto lo vas a enfocar y con qué marca lo vas a poner. Por eso nosotros, Canarian Hospitality, somos una marca B2B, o sea, no somos una marca que nos encontrarán en ningún hotel. Somos los que estamos detrás y que, dependiendo del producto, dependiendo de la ubicación, dependiendo del tamaño y dependiendo de la inversión en la transformación del activo, pues se puede convertir en un Radisson, como el que vamos a abrir en Lanzarote el 29 de noviembre de este año, que va a ser el primer Radisson Blu en Lanzarote, o puede ser el Main ADG que tenemos en Callao Salvaje, aquí en Tenerife. Entonces, bajo ese prisma vamos desarrollando proyectos y productos.
Y luego, en tercer lugar, un tercer pilar que tiene que ver con la innovación. Y ahí tiene que ver con digitalización, con tecnología, con todo esto, y entendíamos que si esos tres pilares los llevábamos bien, íbamos a ser diferentes, que es lo que tenemos que conseguir, creo yo, como destino turístico. También como sociedad tenemos que conseguir mostrar nuestros valores diferenciales para que el cliente quiera venirlos a disfrutar y vivirlos. Y con esos tres pilares creíamos que esa diferenciación iba a existir, pero siempre con un enfoque fundamental, y yo le insistía en el café: el cliente. Nosotros intentamos que todas esas cosas que pasan a nivel de transformación, de digitalización, de innovación o de sostenibilidad tengan que ver con el cliente, con la experiencia del cliente. Si no conseguimos convertir eso en una experiencia agradable y favorable para el cliente, no estaremos haciendo nada para que el cliente nos vea con un valor diferencial. Y de ahí nace Canarian Hospitality, y con esa idea hemos ido desarrollando pues el Main ADG, que abrimos en noviembre del año pasado, y ahora abrimos en 29, así hago un poco de publicidad por si quieren venir alguno, 29 de noviembre Radisson Blu Resort Lanzarote en Costa Teguise, 5 de diciembre abriremos el Mind Yaiza en Playa Blanca, y tenemos 10 proyectos más que vendrán en los próximos 2 años en las diferentes Islas Canarias. Muchísimas gracias, José. Pasamos ahora a Josep, de Gene Group. Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación otra vez. Sí, mi nombre es José Antonio Grimalt, Josep Antonio Grimalt. Tengo el privilegio de ser CEO de Gene Group. ¿Y qué es Gene Group? Gene Group es una consultora técnica. Tenemos 5 líneas de negocio principales: Project Management, Ingeniería, Arquitectura, Sostenibilidad y Asset Management. Y nos dedicamos principalmente a hoteles y high-end real estate, o sea, viviendas de alto standing. Porque entendemos que la especialización es fundamental para conseguir el éxito, así como nosotros entendemos el éxito de los clientes. Con esa especialización intentamos hablar el mismo lenguaje que el cliente, poder participar desde el business case hasta la fase operativa. ¿Qué nos define? Pues imaginaos, nuestra misión pues, es conseguir el éxito de los clientes con unos servicios altamente especializados. Nuestra visión, ambiciosa pero que la tenemos muy psicosomatizada, es aportar valor, construir valor. Nuestra tagline de la empresa es construir valor. Servir con innovación, humildemente inspirar y mejorar la ingeniería espacial. Y hace unos pocos años dimos un cambio radical a la empresa. Nosotros tenemos un track record en arquitectura de 43 años, en PM y ingeniería unos 23, pero dimos un cambio radical hace un par de años y nos dimos cuenta que trabajar tantas horas, dando todo, si no aportábamos valor, es un tópico, pero lo digo de corazón porque lo sentimos y así es, ¿no? Aportar valor. Operamos en Baleares, la base central está en Mallorca, operamos en Costa del Sol y Caribe. Y bueno, sí, eso es un poco todo lo que hacemos. Para nosotros el tema de servicios de telecomunicaciones es un pilar fundamental, es nuestra palanca de innovación, ¿no? En todas las 5 líneas de negocio. Es decir, imaginaos, en Project pues, nos dedicamos a entregar el hotel en tiempos, costes y calidades, o al revés. Esto depende de qué nos define el cliente como éxito. Y claro, para hacerlo, imaginaos, en el alojativo estacional, que tenemos esta ventana de 6 meses para reformar un hotel, sobre todo en Mallorca, pues no se puede fallar. Y utilizamos pues, simulación en Monte Carlo, utilizamos el valor ganado, datos, al final, ¿no? Datos, ¿no? Intentamos a las compañías poder hacer una gestión de portfolio, ¿no? Y tener todos estos datos paramétricos que nos sirven. En viviendas de alto standing, pues, ¿qué utilizamos en servicios de telecomunicaciones? Pues trabajamos para inversores europeos, algunos de Oriente Medio, y ofrecemos a los clientes pues, el poder monitorizar su casa, su segunda residencia o su quinta residencia que tenga en Mallorca en remoto. Es decir, usted dedíquese a su negocio y esté tranquilo que aquí la cosa está controlada. ¿Cómo? Pues tirando de PIN, tirando de sistemas SharePoint, cámaras IP, GoPro en cada uno de los chalecos de los encargados, y así el cliente lo agradece.
En arquitectura, pues ya me diréis, diseño de hoteles con nuevas tendencias, nuevos hábitos, nuevos clientes, digital nomads, está a la orden del día. En ingeniería nos piden eficiencia. ¿Y cómo haces eficiencia? Pues hay que hacer una lectura, hay que medir y hay que comprobar. Pues, datos también, fundamental. En sostenibilidad, pues más de lo mismo, KPIs y reportar todas las certificaciones que podamos sacar, pues tienes que reportar cada año las emisiones, ¿no? Y en asset management o property, depende del cliente, pues aquí ya es fundamental que utilizamos técnicas de facility management, es decir, nos encontramos por desgracia con mucho mantenimiento correctivo, nada predictivo, alguno preventivo, pero nosotros apostamos por el predictivo, es decir, adelantarnos, ¿no? Y ahí sí que es fundamental manejar datos en tiempo real, procesarlos, utilizar lecciones aprendidas anteriores, y a eso nos dedicamos. Bueno, perfecto. Ahora tenemos la oportunidad de profundizar en los proyectos. Muchísimas gracias, Josep. Seguimos ya por último con Carlos. Carlos. Pues nada, yo agradecerles la invitación. Se nota que no me conocen, que siempre la lío en las reuniones y me vuelven a invitar. Pues bueno, yo soy tecnólogo, soy ingeniero en informática y por las casualidades de la vida hace 2 años y medio pues estoy de director de gestión. Entonces, en el Hospital La Candelaria. Cuando me invitan a hablar de hospitality, claro, aquí empieza a partirse en el corazón porque quiero decir, en un hospital, ¿qué es hospitality? Es decir, es administración segura de medicación. Si yo estoy en un hospital, lo primero que quiero es que la medicación que me den sea la mía. Entonces, ustedes piensen que nosotros tenemos al año 256.000 estancias, es decir, personas que pernoctan en el hospital. Si ahora le damos el volumen de que a esas 256.000 personas año hay que darle medicación 3 y 4 veces al día, empezamos a entender el magnitud del volumen de datos y de actividad que se desarrolla en un hospital. Nosotros tenemos 800.000 consultas al año. Entonces, cuando hablamos de hospitalidad, empezamos a hablar de que los procesos propios del negocio de la salud, ¿vale? de dar salud a nuestros pacientes, nosotros somos un hospital de tercer nivel y que nuestra misión es curar pacientes lo más rápido posible para que se vayan otra vez a casa. Pero sin olvidar la parte hostelera y de servicios al ciudadano. Pero es importante que cuando tú vas a urgencias a ver a tu madre, a tu padre que estaba ahí ingresado, si está en un cubículo, que tendría que estar en un cubículo y no está, y le preguntas a la enfermera o al celador de turno, ¿y mi madre dónde está? El enfermero no puede decir, no lo sé, déjeme preguntar, porque eso al final te va a dar una sensación de inseguridad sobre los procesos. Entonces, nosotros lo que queremos es monitorizar a nuestros pacientes para que si el paciente no está en su cubículo porque ha ido a hacerse una placa de rayos, que automáticamente el sistema te diga dónde está el paciente. Entonces, el volumen de... Nosotros somos un hospital construido hace 50 años que ha pasado por distintas reformas. Entonces, se produce también el problema de dotar de sensorización a todos los dispositivos. Entonces, un hospital es casi que un buque de guerra, somos 85.000 metros cuadrados construidos, con otro hospital en el sur, otro hospital en La Laguna. Entonces, las dificultades de llevar seguridad a los procesos que hacemos y hospitality, pues es bastante compleja. Al llegar yo y después con temas también de ecosostenibles. Entonces, ahora veremos a lo largo de la conversación cómo voy yo, desde mi punto de vista, que básicamente es copiar, porque yo desde que estaba en la universidad solo me dedico a copiar, otros que saben más, a copiar eso, las soluciones que dan en otros sitios para aplicarlas en el hospital, y veremos cómo intentamos acercarnos, por un lado, a la seguridad del paciente, que yo creo que es la máxima en la hospitality,
y después la parte hostelera y de servicios al ciudadano. Estupendo. La verdad que me ha gustado mucho porque, ya empezando con lo que decía el director general, es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Las cosas van a veces más lentas de lo que uno quiere. Y antes comentando en el café con Óscar, la verdad es que uno empieza a soñar que la tecnología, lo que uno quiere, pero yo hace 30 días estaba en una instalación hostelera y tenía problemas con mi Chromecast y no había forma. Entonces, ¿ves? Mis niveles de hospitalidad cayeron sobre la marcha, es curioso. Entonces, bueno, y ahora, bueno, entre la visión de Josep con los proyectos y Carlos, que también nos ha traído con impacto a esa realidad, eso es lo que quiero que veamos aquí en la mesa, ¿no? Que no sea, como decía antes, una mesa buenista, sino una mesa realista. Entonces vamos a pasar a un... Bueno, aquí tengo una serie de preguntas en la mesa de debate. A mí la primera me parece fundamental, porque sí me gustaría que cada uno de nuestros ponentes, desde su punto de vista, ya esta mañana hablamos de edificios inteligentes, millones de euros, proyectos que sí, 150, 200 edificios, pero realmente la foto actual en cada una de vuestras organizaciones. ¿Son inteligentes? ¿No son inteligentes? ¿Hay hecho un 10%? ¿Cómo está esa situación a día de hoy? Quien quiera puede comenzar. Venga. Yo tengo rápido, quiero decir. Venga, La mía es que no, la mía es que no, la mía es que no, la mía es que no. Bueno, a partir de ahí ya lo que ustedes quieran. Adelante, Óscar. No, yo creo que no lo son, ¿no? Quiero decir, que probablemente es un factor aspiracional. Nos gustaría que esos edificios fueran inteligentes, ¿no? Y nosotros que aplicamos mucha tecnología en cada uno de los procedimientos, que a veces no se ve, ¿no? Pero desde que lo que nosotros llamamos este Customer Journey, ¿no? De este recorrido del cliente que hace desde que piensa en sus vacaciones, a qué destino voy a ir, qué hotel voy a escoger, de qué categoría, en qué ubicación, en qué régimen, todo ese procedimiento hasta que el cliente hace su reserva en su página web o en su agencia de viajes, llega al hotel, le recibimos, sabemos cómo se llama, hace el check-in, llega a la habitación, abre la puerta con un teléfono móvil. Hay un montón de procesos que están detrás de todo eso y que están de cara al cliente y hacia atrás. Pero uno de los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista de la inteligencia es cómo interconectamos todos esos sistemas, ¿no? Y eso hace que, y ahí miro también desde el punto de vista, pues digamos, más a nivel entidades públicas, ¿no? Que yo creo que es el gran soporte que pueden dar, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, en que ese trabajo de entrelazar sistemas es el que hace que la mayoría de las empresas no consigan digitalizarse nunca y que la mayoría de las empresas no consigan que todos sus procesos sean eficientes y sean digitales. Por eso yo diría que en nuestro caso invertimos más tiempo y más dinero en consultores, en empresas de sistemas, en ingenieros, para que nos conecten el PMS con el ERP, con el POS y con el CRM y con la televisión y con no sé qué. Gastamos más dinero en eso que en la tecnología IPTV, que conectamos la televisión con el PMS en sí, etcétera, etcétera, ¿no? Yo hacía un cálculo otro día en uno de nuestros hoteles, en esa tecnología pura de cada uno de esos eslabones, igual son 6 euros por habitación. 6 euros por habitación. Pero lo que gastamos para que se hablen entre sí, se entiendan, estén interrelacionados y demás, es muchísimo más. Entonces dices, ¿para qué, por qué y de qué manera podemos conseguir que esa interacción entre las diferentes herramientas esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Y por eso las grandes hoteleras o las grandes corporaciones tienen muchísimas ventajas sobre la creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas que pueden entrar en la tecnología pero que no pueden conectar. Pero pues sí, yo lo decía porque desde el punto de vista empresarial, efectivamente yo veo esto como si fuera un gigantesco campo sin arar. O sea, por eso decía, las oportunidades profesionales gigantescas, enormes. Pero a mí, por ejemplo, me pone muy nervioso cuestiones como cuando ves edificios y no tienes una priorización clara. Y antes yo lo comentaba, me puedo estar preocupando por la calidad del aire, pero también lo que me preocupa es la factura de la energía. Entonces, si yo voy a decidir, digo, bueno, ¿cómo está el aire? Digo, fatal. ¿Y puedes arreglarlo? No, la verdad es que no. Lo puedo medir, o sea, te puedo deprimir hasta decirte que está fatal, pero no tengo una solución inmediata para la calidad del aire. Sin embargo, para la factura de la electricidad del agua, sí. ¿Lo ves? Y eso se traduce en X millones de euros año. Entonces, lo que me asombra de este mundo de los edificios inteligentes es que, efectivamente, barres todo el espectro, pero al final hay 4 cosas que son prioritarias porque, igual estoy siendo demasiado objetivo real,
Entonces, más opiniones con respecto a esto. Bueno, yo en cuanto al sector donde me muevo en hoteles, un poco provocador y disculpadme si ofendo a alguien, pero yo donde me muevo queda mucho por hacer en hoteles. Pero si pensamos que la planta hotelera es una planta que por moratorias, por limitación de plazas, por zonas maduras, hay más reforma que construcción. Hay más reformas que construcción de nueva planta. Oficinas, logística, retail, hay más construcción de nueva planta. Por tanto, que sean más reformas, esto penaliza, ¿no? Y luego que te encuentras que en turismo, este ecosistema tan heterogéneo, donde conviven grandes compañías, portfolios internacionales, pequeñas compañías, operadores, marcas, franquicias, familias que tienen 2 hoteles, y además con multitud de maneras de contratar, ¿no? Y las grandes, la cantidad de hoteles que son de 1 o 2 familias, que tienen 3 o 4 hoteles y tal, ¿no? Te encuentras muchas veces que, oiga usted, y si ha funcionado hasta ahora, ¿para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? ¿No? Además, si es un señor que alquila el inmueble, pues, cuando menos gaste, pues mejor. El que opera a invertir en front of the house y que me repercuta a corto plazo, ADR. El back of the house, pues allí, oye, que tire así como está y que funcione. Esto es lo que nos encontramos. Luego, ves el tema de las oficinas, que están ahora certificándose con el WireScore este, que es alucinante, el Smart Score, el tema WELL, que son edificios sanos. Allí sí que nos están cogiendo mucha ventaja, el tema de oficinas. Logística, veo que el BRIAM está a la orden del día. Claro, es más fácil porque son caros, ¿no? En cambio, en hoteles vamos un poco, hay mucho y más y en temas de canales de venta, rota, revenues y tal, pero y luego, ya sin reforma, solo en mantenimiento, pues tenemos una planta hotelera de 9,5 años de antigüedad desde la última reforma. ¿Y qué tipo de reforma? Una planta hotelera de 35 años de media de antigüedad desde la primera construcción, yo en Mallorca diría 42 o 3, prefiero decir 35. Y en ese entorno te encuentras con unos CAPEX organizativos de supervivencia, un 2x3, un 2% de revenues o una cosa así. Es difícil, ¿no? Invertir en temas que no te repercutan. Por suerte, yo creo que ahora está más disociado, ahí entran los fondos donde apuestan por activos de calidad, empresas como la vuestra, la cosa está un poco cambiando, pero queda mucho por hacer en ese hotel de muchísimo. Creo que esto queda resuelto, ¿no? Es decir, ¿no? Hay consenso que vamos, que no son tan inteligentes, ¿no? Que la cosa está... No son tan inteligentes, pero incidiendo un poco en lo que decía, lo que vislumbraba antes Carlos, que se había encontrado cuando él llegó arriba al área. Si hablamos de manera generalizada, efectivamente no. Sobre todo porque, yo hablo desde el punto de vista de la administración, lo que me he encontrado yo es que viendo, bueno, tampoco estoy descubriendo la rueda en esto, lo que se ha hecho son justaposición de proyectos para intentar salvar parches de temas de monitorización en edificios, sobre todo de planta activa, los actuales que existen. En la administración es mucho de eso. Cambios de puestos, monitorización, equipos de identificación biométrica y tal, pero es justapuesto como tal, como una unidad. El edificio no es inteligente, es pseudo-inteligente por llamarlo de una manera laxa. Otra cosa distinta es la nueva planta. La nueva planta sí se está pensando un poquito más. Yo hablo desde el punto de vista de la administración, yo creo que don Carlos sabe de lo que le estoy diciendo. Es que Europa te lo exige, porque nosotros vamos mucho en la administración de la mano de los fondos europeos. Y los fondos europeos, pues estamos hablando de ecosistema, sostenibilidad, eficiencia. Luego los edificios de nueva planta tienen que venir proyectados ya con elementos que sí puedan permitir estar dentro de lo que podríamos considerar unos estándares de calificarnos de éxito. Pero queda mucho por hacer. Me quedo tranquilo, porque yo
me puse la venda antes de la herida al comenzar mi intervención anterior, pero veo que también es verdad, en el mundo pues tampoco estamos tan mal en la administración. No es porque aquello de que más de muchos consuelos de tontos, pero pensé que estábamos mucho más retrasados que lo que es la parte más... Yo creo que la administración pública tiene un factor clave aquí para el desarrollo de eso, y es un poco el volumen de negocio que mueve la administración pública y los agentes económicos que están aquí. Nosotros sí que le tenemos que trasladar nuestras necesidades. Es decir, por un lado tenemos la capa, es decir, y el futuro es monitorización y sensorización, es decir, ya lo del like y lo del link, eso ya se acabó, ahora es token y ahora es sensorización. Y sobre esa capa de sensorización hay que poner las reglas del negocio. Entonces, nosotros tenemos que ser dinamizadores en ese sentido, de decirle, queremos esto. Nosotros, por ejemplo, que con edificios antiguos, como decía el director, pues en las 1000 camas que tenemos Jipón hasta el cabecero de la cama, es decir, y eso lo hicimos hace 6 años. Pues ¿qué nos permite eso? Que teniendo Jipón hasta la habitación, sobre eso podamos construir junto con los agentes económicos que son ustedes nuestra solución del negocio, es decir, nuestra solución, y poner nosotros encima de esa tecnología que ustedes como Teleco son los que nos tienen que ayudar a las comunicaciones, porque esperemos que por un lado está los datos, que es fundamental, que es a lo que se le está dando valor, pero los datos hay que comunicarlos y hay que transmitirlos a los sistemas de información. Entonces, sobre esa capa tecnológica, que deberíamos sentar las bases, tanto desde las comunicaciones como desde la informática, a partir de ahí poner con otros agentes económicos, poner las reglas de negocio que nos permita pues, dar servicios de calidad. Me gusta mucho lo que has dicho, Carlos, porque al final, como todo se divide entre infraestructura y servicios, la verdad es que un paso donde nunca te vas a equivocar, y ahí las telecos tienen mucho que decir, es cubrir con infraestructura. Tener alta velocidad, banda ancha, ya después los servicios vendrán a posteriori, pero ahí jamás te vas a equivocar. El señor Netflix no está mirando ahora mismo los likes que le dan a las películas. Está mirando si tú paras una película, si la ves a cacho, si la ves entera. Y ahí es donde le da el nivel de calidad, lo está mirando en la sensorización. No lo está mirando como se miraba hasta ahora en los likes de Twitter o en los likes. Es decir, lo mira en la sensorización que hace sobre los procesos. Y eso es un poco hacia donde deberíamos tender nosotros. Es decir, no ocuparnos tanto de las redes sociales, sino del uso que hacemos de la infraestructura. Me gusta mucho el concepto. Estupendo. La segunda pregunta que planteo aquí es bastante fácil, más teniendo en cuenta el fotograma que acabamos de sacar. Por traducirla, de esos proyectos que tenéis en cartera, o estáis en ello, o que conocéis, de esos que te hacen saltar las lágrimas de lo maravillosos que son, ¿tenéis algo? ¿Conocéis algo de esos que es ejemplo espectacular? Sí, si no, no pasa nada. Pero no digo que lo hayáis implementado, sino o incluso una referencia que dice, bueno, me gustaría ser como, ¿no? He visto pues, esto. Sí, tenemos proyectos muy interesantes, desde la arquitectura y tal, sobre todo en la parte del Caribe, que allí no hay tantas restricciones arquitectónicas y uno puede hacer. Pero a mí personalmente, los trabajos que estamos haciendo ahora, que más me llenan, son los trabajos que puedo sorprender al cliente y darle buenas noticias, utilizando ingeniería y analítica. No son espectaculares, pero, por ejemplo, estamos con una compañía escandinava haciendo unos planes estratégicos de sostenibilidad ambiental para su portfolio en España, ¿no? Para cada uno de los hoteles. Y, claro, ellos, los escandinavos, son más receptivos en estos temas. Y en cada hotel a lo mejor se plantean 200 o 300 actuaciones posibles para... Ellos se han planteado un hito, un deadline a 2028. ¿No? Y luego, utilizando esa ingeniería combinada con una parte financiera, donde cada una de esas
actuaciones, calcular los tires, los baños, el payback, y poder demostrar al cliente que, oiga usted, es que si usted tiene un edificio inteligente, medioambientalmente, inteligente, sano, y el número, analíticamente, matemáticamente, se reducen los OPEX, se reducen las bajas laborales, aumenta su NPS, usted puede, si es un propietario, aumentar su renta, y eso es muy satisfactorio. Por eso estamos muy contentos. Y otro proyecto que estamos haciendo, que son los CAPEX estratégicos planificados, ¿verdad? Aquí hay bueno, ¿qué tenemos? Como bien ha dicho el director, hay unos ODS a cumplir, ONU 2030, Green Deal 2050, normativos, hay que llegar, y además unos registros obligatorios de huellas de carbono, que hay que llegar. Entonces, ¿qué hacemos? Los CAPEX operativos van por un lado y los hitos y CAPEX de sostenibilidad van por otro. Solapamos y planificamos, pues las ventajas son espectaculares. Nos encontramos con hoteles con portfolios de 7 hoteles, que en cada hotel tiene una enfriadora marca tal, una caldera marca tal, no hay una estandarización, no hay unos protocolos, el dueño y señor de cada edificio es el servicio técnico. Allí no montas nada si el servicio técnico no está. En fin, esto es habitual, ¿no? Pero cuando lo planificas y juntas esto, los resultados son muy buenos. Y hemos obtenido resultados muy bien. Eso sí. Bueno, hombre, yo, como decía, no sé si ustedes se acuerdan de un equipo ciclista que se llamaba el Sky Team, ¿no? Yo siempre recordaba que ganaba muchos tours, si no se acuerdan de esta, ¿no? Entonces yo siempre me acuerdo del director del Sky Team que decía, dice, para hacer una cosa realmente importante a veces y cambiar el 100% de las cosas, igual hay que cambiar 100 cosas pequeñas, ¿no? En vez de cambiar una muy grande, ¿no? Entonces nosotros estamos intentando ir más por esa línea, ¿no? De decir, oye, vamos a intentar hacer cosas relevantes, pero que cambien pequeñitas cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos en un proceso de digitalización, porque Europa nos va a obligar, y el gobierno español ahora está a punto de sacar una ley, 2025 tenemos que hacer todo el tema de facturación digital, por ejemplo, ¿no? Pues estamos intentando incorporar y ayudar a pequeños productores locales, el señor que te vende los huevos, el de la quesería, el del vino, a que mediante una tecnología de conversión de facturas en PDFs podamos hacer facturación digital con ellos mediante una empresa que se llama Voxel. Estamos invirtiendo mucho dinero en eso para que esos pequeños consumidores locales... Trabajamos mucho en un proyecto nuevo que estamos desarrollando que le llamamos GES 360, donde cuando nosotros hablamos de clientes, hablamos de nuestros clientes que nos visitan, pero de nuestros clientes internos, ¿no? Y también nosotros trabajamos mucho por que nuestros clientes internos estén cómodos, trabajen a gusto y se sientan bien cuando se van a sus casas. Entonces, este GEX 360 nos permite tener una visión 360 de lo que le ha pasado a cada uno de nuestros clientes en el hotel. Quiero decir, no solamente qué es lo que ha comido, cómo hizo la reserva, qué fechas está en el hotel, sino que cuando está en la habitación la camarera de pisos puede identificar si ese cliente pone a lavar su toalla o no la pone a lavar, si le gusta la temperatura de la habitación a un cierto nivel, porque a uno le gusta más frío, a otros más caliente, uno pone el ventilador, el otro pone el aire acondicionado, el otro abre la ventana. Entonces todos estos parámetros que tienen que ver con que al empleado le vaya a hacer su trabajo más fácil para que cuando el señor Díaz vuelva a venir a nuestro hotel ya le tengamos preparado su habitación, que no vuelva a tener ninguna otra incidencia, sepa qué vino quiere tomar, hasta si le gustan las habitaciones juntas o las camas juntas o separadas. Esto lo estamos haciendo a través de una plataforma tecnológica tipo web app que permite conectar el edificio con la experiencia del cliente. Estamos en un proyecto también pequeñito, pero que creo que es muy relevante y que unimos las tres patas que tiene que ver con sostenibilidad, experiencia e innovación. Estamos trabajando con la gente de Domingo Alonso para poder poner coches eléctricos en los parkings de nuestros hoteles que el cliente pueda alquilar por horas, para intentar convencer al cliente de que, uno, utilice coches eléctricos. Yo creo que en nuestros destinos turísticos tenemos que apostar por eso. Dos, que en vez de tener un coche alquilado 3 días, que el rentacar le obliga a alquilar 3 días, en temporadas de temporada alta, pues lo tenga ahí, lo pueda alquilar. Pues ahora me quiero ir de Callao Salvaje a las Américas a cenar, cojo 4 horas y vuelvo, que es un tema de movilidad que existe en muchas ciudades, y que sean valores donde esto nos permita también interactuar con la experiencia del cliente de forma muy vinculante. Entonces yo creo que no son, nadie va a decir, wow, estos tíos son súper innovadores, pero sí que creo que son pequeñitas cosas
que hacen que el cliente se sienta mejor con la experiencia local, que creo que es algo que le tenemos que dar mucho valor, que participen las comunidades locales también de las cosas que pasan en los hoteles, como nosotros que solamente vendemos queso canario en nuestros hoteles, o que realmente el trabajo de la gente que trabaja con nosotros, nuestros clientes internos, se lo facilitemos para que vengan mucho más contentos a trabajar todos los días y eso lo acaben transmitiendo hacia nuestros clientes. Son pequeños proyectos que hemos puesto en marcha que no van a revolucionar la industria, pero creo que vamos a hacer clientes más felices. Es que me ha encantado eso que has dicho, porque además yo lo he vivido en varias ocasiones, la reflexión. Lo que más deseo en un hotel es el check-in y el check-out rápido, a toda pastilla. No quiero una hamaca con Bluetooth. No, si me lo das, pues igual. Pero doy prioridad a eso, a mi tiempo. ¿Sabes? Sí, pero te voy a contar un ejemplo en eso, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que comentaba antes Josep, ¿no? Nosotros hemos puesto en todos nuestros hoteles un sistema de self-checking, ¿no? Y yo digo que funciona porque ustedes que se dedican al tema de tecnología normalmente no funciona. Y en nuestro hotel, gracias a Dios, funciona. Entonces están bien integrados y hemos tenido suerte de que funciona bien. Con una empresa canaria intentamos apostar por estas tecnologías, una empresa que nació en una startup en la Universidad de Las Palmas e intentamos desarrollar cosas con ellos. Entonces, cuando muchos compañeros hoteleros vienen a nuestro hotel y ven el self-checking, dicen, ay, qué guay, ¿cuántos recepcionistas te has quitado? ¿Cuántos recepcionistas me he quitado? Sí, hombre, si tú tienes una máquina que te hace el check-in, dice, es que nosotros, el recepcionista es la máquina, nosotros tenemos anfitriones. Nosotros no nos quitamos a nadie porque tengamos una máquina que esté haciendo, digamos, las acciones administrativas que haces hacia un recepcionista. Nosotros lo que hacemos es que ese es el recepcionista y nosotros a este señor le llamamos anfitrión. Y a Carlos o a Valeria, que trabaja en nuestras recepciones, lo que hacen es salir de la recepción y preguntarle a la señora Smith si le puedo ayudar en algo, cuáles son sus expectativas en las vacaciones, le explico que el queso del hotel va a ser canario o qué puede hacer en la zona. Entonces, la tendencia que tenemos en general en nuestro sector es, pongo tecnología, quito recursos. Y yo creo que tenemos que cambiar, desde el punto de vista del hospitality como tal, ¿no? Tenemos que cambiar un poco ese chip y eso es otro proyecto que nosotros estamos desarrollando, intentando cambiar también estos títulos que le ponemos a cada uno de los empleados y cambiarles los nombres, pues que el socorrista de la piscina pues suene mejor, ¿no? Y no sea pobre chico o chica que está y le llamamos pool concierge y suena fenomenal y el hombre está encantado y hace otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar en que la tecnología, la interacción entre diferentes cosas nos ayude a que la experiencia del cliente sea mucho mejor, del cliente interno y externo, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Cuando encaramos una reforma, tengo la manía de revisar los 200 comentarios negativos, en Holiday Check, en TripAdvisor, ¿no? Y siempre te sale, la comida fría, el ascensor no funciona, pero el camarero, el señor Manolo, muy amable. Y ese trato humano a veces compensa una posible queja. ¿Y qué pasa? Que con la tecnología pierdes el contacto. Tú puedes entrar en un hotel, estar 15 días y no hablar con nadie. ¿Os acordáis de aquellos años que te daban aquellos llaveros con una llave enorme que si te la ponías los pantalones te caían porque era un llavero así? Y la entregabas en recepción, el señor te la ponía en el cajón, tenía un nombre apuntado y señor González, pues todo bien, alguna queja, era una interfaz con el hotel. Eso sí se está perdiendo. ¿Y qué pasa? Que veo que, claro, si se está perdiendo la tecnología, el cliente se vuelve más exigente. Más exigente. Y hay que encontrar el equilibrio. Estoy totalmente de acuerdo. Una cosa no puede sustituir totalmente. Bueno, estupendo. A ver, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, yo sí, claro. de los proyectos un poco así, bueno, con respecto al comentario este último de decir, quedarse una noche en el hospital de la Candelaria cuesta 550 euros. Para que nos hagamos un símil de cuánto vamos a nosotros en un hotel. Y si te quedas en la suite, que nuestra suite es la UBI o la REA, son 2.500 euros la noche. Entonces, pues a nosotros, y que después te operan y que te salvan la vida y que la administración en general se gasta 60.000 euros en una estancia de 7 días, pues pone un comentario de la comida era una mierda. Perdona. Entonces tenemos que monitorizar
lo que hacemos y tener, es decir, porque escribir en una red social o en un comentario, pues lo hace todo mono, ¿vale? Quiero decir que, porque te estoy dando unos servicios que cuestan 60.000 euros, perdona, la comida estaba fría, perdone usted. Entonces, eso por un lado. Me encanta, me encanta. Respecto a los proyectos, de estos proyectos que estamos haciendo en el ámbito de lo que estamos hablando. Nosotros, hay un par de proyectos, voy a ser muy rápido de lo que estamos hablando. Nosotros queremos llevar el registro de datos a pie de campo, el POC que se llama, es decir, el registro haciéndolo en un papel para después trasladarlo al ordenador, eso no sirve. Tenemos que llevar a pie de cama con dispositivos con que capturen automáticamente para que no haya errores. Eso para mí es hospitalidad y es seguridad del paciente, ¿no? Entonces, estamos muy enfocados a esa comunicación de tensiómetro, glucómetro, equipos de electro. Todo eso tiene que ir de forma online y poder después, sobre esa comunicación, sobre esa tecnología, poner reglas de negocio. Oye, que el nivel de glucosa es tal, alerta para insulina, alerta, porque eso va a dar seguridad a nuestros profesionales y a los pacientes. Entonces, el dato tiene que estar de forma inmediata, lo que tiene que estar. Otro proyecto que no tiene el éxito que a mí me gustaría que tuviera, con esto de la pandemia nos pusimos a hacer videollamadas, consultas online. Pues lo estábamos trabajando justo antes de la pandemia y era un proyecto en el que había una prestación que te da el médico, en el que tú puedes hacer videollamada con el paciente y atenderlo en su casa. Es decir, ahí que estamos ahorrando transporte, CO2 directamente. Y lo hacíamos con un concepto integrador, es decir, no era un tema de ponerte una cámara, abrir un Teams o un Jitsi y hacer una llamada con el número de teléfono. Es decir, todos esos procesos tienen que ir integrados en el proceso natural del facultativo. Es decir, si tú tienes una lista de pacientes que tienes que llamar, es decir, hay 10 que están en la sala de espera fuera, ¿vale? Y otros 10 que están en sus casas. Entonces, el paciente que está fuera en la sala de espera está viendo cuándo es llamado porque tiene unas pantallas en la sala de espera, el típico turno que cuando llegan al hospital cogen su ticket, el facultativo ya sabe que el paciente está en el hospital. Ahí ya podemos empezar a medir cuánto espera nuestro paciente en nuestras salas de espera. A nosotros nos visitan diariamente 3.000 pacientes a consulta. Pues la espera media es de 12 minutos. A mí me parece de escándalo que un facultativo te atienda de medias. Evidentemente hay sitios donde espera una hora, ¿viste? Y te fastidias, ¿vale? Pero de media son 12 minutos. Pero claro, si tú estás en tu casa, para el facultativo tiene que ser de forma natural que, independientemente de donde yo esté, me llame. Entonces, desarrollamos una app en el que si tú estás en una consulta virtual, cuando ticas el botón para que se te ilumine en la pantalla de fuera, si tú eres virtual, como hemos desarrollado una aplicación en la que tú estás en una sala de espera virtual y estás viendo los pacientes que entran físicamente y tú que estás esperando en una sala virtual. Y tú puedes ir al baño, si estás en tu casa o estás en el lugar de trabajo, puedes ir al baño, salir un momento de la sala de espera, con lo cual el facultativo ve que tú no estás disponible y cuando vuelves a estar disponible te vuelve a llamar. Entonces, coño, no tiene éxito. No conseguimos que nuestros profesionales utilicen, porque al final lo que necesitamos es gente que impulse esos proyectos, ¿vale? Pero hay algo más ecológico que eso. Y después otro proyecto, es decir, cuando en esto como estaba en la dirección y tal, le digo, oye, pues mira, a partir de ahora nosotros compramos a través de concursos públicos, es decir, nos debemos a la ley de contratos, es decir, ¿cómo imponemos la impronta de la parte ecológica, la parte tecnológica? ¿Cómo vamos transformando esas pequeñas medidas que decía? Pues a partir de hace unos años, cada vez que sacamos un concurso, por ley, por decirlo así, tiene que ir que todo producto, se le da 5 puntitos, 10 puntitos, a que los productos que nos vendan tengan la Ecolabel. La Ecolabel, tú vas ahí a la Unión Europea y te dice, oye, pues
que sean materiales que no vengan que no exploten los caladeros de los pescados que están bajo de recursos. Entonces, vamos poniendo, es decir, desde la administración pública vamos sembrando ese camino. En la parte de otros productos decimos, oye, que todos nuestros productos que quieran vender, si quieren tener unos puntitos, en algunos los ponemos obligatorios, tienen que tener etiquetas NFC. Yo tengo ahora mismo un proyecto de inventarios automáticos con lectura por radiofrecuencia. No. ¿Por qué? Porque si yo dijera, oye, voy a hacer un proyecto, compro tecnología, compro impresoras, etiquetas, y después resulta que los 20.000 artículos que me vienen, que compro todos los días, vienen sin etiquetas NFC. Es decir, primero tenemos que transmitir a los agentes económicos, es decir, que nuestros tiros van por aquí. Oye, nuestros tiros van por la ecología, por las comunicaciones automáticas, porque tenemos que tener claro una cosa, es decir, el nivel que estamos alcanzando de procesos, de sistemática, no lo vamos a arreglar con más gente. Es decir, podemos contratar 50.000 médicos más, pero la demanda va a seguir creciendo. Es decir, tenemos que automatizar procesos con inteligencia artificial, con procesos automáticos, con robots que nos atiendan, no la mierda robot ese que te sale cuando estás ahí, que te molesta en la página web, sino de procesos que realmente sean inteligentes. Ahora mismo, es decir, un operador virtual basado en inteligencia artificial te puede escuchar y cancelar una cita sin ningún tipo de problema. Pero nosotros, desde las administraciones públicas, tenemos que decir a los agentes de negocio, los tiros van por aquí. Necesito estas soluciones y las necesito a costes razonables. Yo quiero sensorizar a los pacientes. Sensorizarlos no, es decir, que es lo que hablábamos antes, hablaban en Red.es. Yo quiero saber dónde está por dónde va pasando nuestros pacientes, por dónde van pasando nuestros activos. ¿Para qué? Porque yo puedo, a partir de ahí, decía antes, poner reglas de negocio, es decir, si un desfibrilador o si una prótesis o si un catéter que vale 6.000 euros sale por la puerta, ¿vale? Yo puedo poner una alarma, es decir, en las reglas de negocio, es decir, oye, ha salido el activo que empieza por 25, que son equipamientos, suministros, ha salido por tal puerta, alarma seguridad. Oye, ha salido un paciente que está en el rango de los 48. Oye, paciente psiquiátrico. Oye, se ha despistado y ha salido por la puerta de urgencia. Aviso a seguridad. Oye, que este desfibrilador se está cambiando de sitio. Que te puedes ver apurado porque no lo tienes. Alarma a la gente de electromedicina. Se está cambiando un dispositivo. Entonces, la tecnología que subyace, que tenemos que poner entre todos, aprovechando que yo estoy de jefe y del hospital para poner tecnología y después reglas de negocio por encima. Separar esos dos mundos. Porque la sensualización, la monitorización continua va a ser el futuro. La verdad que me ha encantado escuchar, estoy disfrutando con la mesa, porque a mí cuando se ponen cifras, pues me parece lo más objetivo. Y además el fenómeno ese que comentaba Carlos, como si fuera una tecnofrustración que te entra, ¿no? O sea, tecnificas, pero al final no usas y lo piensas pues tranquilamente y dices, pues no entiendo nada, ya no entiendo nada. Entonces... Bueno, vamos a continuar. Esta pregunta va en la línea de todas las posibilidades que tenemos desde el punto de vista, pues eso, ¿no? de las administraciones, los edificios en general. ¿Nos dais alguna demanda concreta? Me refiero a esa priorización que se hablaba antes. La sensórica, por ejemplo, es la parte fundamental. El dato, es decir, ¿qué es lo que está empujando más? Eso sería, por ahí sería la línea, ¿no? Si pudiésemos poner un listado, ¿qué nos dais? Yo creo que en nuestro caso yo creo que hay un factor que está teniendo una demanda enorme y que tiene que ver con todo lo que es ahorro energético, ¿vale? Entonces cualquier cosa que pase con ahorro energético es muy relevante, ¿no? Es decir, nosotros, yo esta mañana cuando venía para aquí hablaba con el ingeniero, uno de los ingenieros, y le decía, oye Carlos, nosotros con las placas, con la fotovoltaica que tenemos en el hotel, ¿cuánto, digamos, tenemos de autoconsumo, ¿no? Entonces me decía, pues mira, son más o menos del 1.600.000 kilovatios que tenemos previsto gastar, pues unos 20% lo conseguimos de las placas fotovoltaicas, ¿no? Luego él me hablaba también, por ejemplo, de todo el tema del frío-calor, ¿no? Como el aprovechamiento de cada kilovatio que gastamos.
lo ahorramos 3 kilovatios de energía para la producción contraria, ¿no?, de frío calor. Entonces yo creo que ahí hay un gran recorrido que hacer que tiene que ver con eso, con energías renovables, con tecnología que está vinculado a eso, pues a todos los niveles en el hotel, porque tenemos un gasto energético muy elevado. Y además es una cosa, y vuelvo a lo que decía antes, que puedes explicar muy bien al cliente, porque luego puedes empezar a medir muchas cosas que impactan en temas de huella de carbono y tal. Ahí hay un tema que viene a colación un poco, lo comentaba Carlos también, es que yo creo que un ejercicio que tenemos que hacer todas las compañías en general es hacer un trabajo también de concienciación a nuestros equipos, ¿no? Nosotros cuando incorporamos una tecnología nueva, una cosa que hacemos, porque yo un día se la escuché a una persona y me pareció muy llamativo, le explicamos que este es como si fuera su compañero Antonio. O sea, si tú pones al mejor director financiero del mundo metido en un armario con aire acondicionado y no lo sacas de ahí en todo el día, ese señor nunca hará bien su trabajo. Y eso es lo que hacemos con la tecnología muchas veces. La metemos en un sitio, le metemos aire acondicionado y nunca hablamos con él y le hacemos partícipe de nada. Entonces yo creo que si lo metemos en nuestra jerarquía a nivel de equipo, nos ayuda a que los equipos entiendan cómo les ayuda esa tecnología. Pero en el tema de más demanda hoy por hoy, yo creo que lo que más estamos demandando es eso y sobre todo otro tema también que tiene que haber a nivel administrativo, una unificación de recursos, de esfuerzos y demás, es todo lo que tiene que ver con la medición de la huella de carbono, que nos tiene que permitir que de alguna manera tengamos un factor unificado y que nos permita también el poder compensar esa huella de carbono en ciertas cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio con Foresta y Foresta es una fundación que se dedica a la reforestación de los bosques y de la flora canaria, y nosotros pues hacemos muchas acciones con ellos para compensar la huella, pero no tenemos muchas más cosas donde compensar, y yo creo que ahí las administraciones deberían desarrollar proyectos que permitan que tecnológicamente podamos medir cuál es la huella de carbono y que hagamos compensación de esa huella de carbono. Ahí hay mucha demanda y no tenemos soluciones claras. Interesante. Gran parte del dinero que nos viene de Europa, si lo miramos en el gobierno de Canarias, vienen para ese segmento. La mayoría de las mayores montantes económicos que nos están llegando los controla la Consejería de Transición Ecológica y Lucha al Cambio Climático y Planificación del Territorio. Es decir, ahí del orden de casi 500 millones de euros, de lo que nos viene solo de la parte de lo último que nos ha llegado, que son los famosos Next Generation, y van relacionados con eso. Es decir, retrátense ustedes, Administración Canaria, de cómo quieren gestionar el desarrollo en las Islas Canarias. ¿Hay dinero? Sí, pero te tienes que retardar, está por ahí. Un poco contestando el tema de la demanda tecnológica, cuando Félix me mandó el cuestionario un poco más o menos para ver cómo preparábamos esto, pues bueno, enlazo con lo que dije al principio. Nosotros estamos en una parte del gobierno donde somos muy transversales, y entonces nos llenan prácticamente todas las demandas tecnológicas de los distintos departamentos que no pueden cubrir ellos o que son de carácter generalista, ¿entiendes? Y me acuerdo yo que casi comenzando la legislatura nos juntamos un día 3 iluminados de muy distinto pelaje, un señor que está en la Dirección General de Contratación y Presupuesto, o Presupuesto y Contratación, un señor que está en la Dirección General de Seguridad y Emergencia, y un servidor. Y entonces, en esa reunión surgió: oye, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué nos puedes aportar en el campo nuestro de telecomunicaciones y nuevas tecnologías? Y entonces, claro, les lancé el orden y dije: bueno, depende a lo que quieran ustedes tirar. ¿Quieren tirar a lo bajo o quieren tirar a lo alto? Yo personalmente soy de la opinión yo soy de campo. Entonces, yo soy de lo que piñita asada, piñita mamá. Es decir, caso de uso, de éxito, que es como convences a la gente, ¿vale? Pero esta gente se tiró a las mayores. Entonces dice: tú puedes dar o colaborar para
generar un proyecto que le dé solución tecnológica a un problema que tenemos, que es unificar todos los servicios, que son 7 por 24, o 24% del gobierno de Canarias, sean de emergencia o no emergencia, pero que sean esenciales. Empezamos a dar la vuelta y sacamos un proyecto que es 2 edificios, llamamos 2 edificios de servicios esenciales. Empezamos a trabajar de manera interdepartamental y nos encontramos con que hemos generado un proyecto de gobierno, un proyecto gordo, sostenible, autónomo, interdepartamental. Y bueno, ahí va caminando. Es una apuesta decidida de integrar todos esos servicios. Piénsese en los servicios de emergencia, Policía Canaria, bomberos, transporte de ambulancias, transporte de enfermos, 2 servicios esenciales que tienen servicios críticos, catalogados por el Ministerio del Interior, que son los CPNs corporativos y el SECOE 112, que tuviera, pues bueno, ponemos así, una superficie en cada uno de esos. Y parimos 2 edificios gemelos que funcionalmente funcionan como uno, que ya está el proyecto básico hecho, que ya está en licitación para la obra, que esperamos que esté comenzado y estará ahora en proceso de licitación en las distintas partes. Las infraestructuras de telecomunicaciones son fundamentales. Ahí sí que estaremos hablando de edificios sostenibles y podemos ya catalogarlo con el pie de rey de que son inteligentes, con una infraestructura pues muy potente, donde se aúnen pues prácticamente todos los servicios que nos podemos imaginar que tengan que ver con darle de una manera centralizada pues a todo ese personal los medios para que puedan realizar su trabajo. Fíjense ustedes, todo variopinto, es decir, protección civil. Bueno, nosotros, pues desgraciadamente, estamos haciendo de la necesidad virtud, porque a nadie se le escapa de que hemos pasado unas calamidades que, bueno, que los servicios han dado respuesta. En la parte de telecomunicaciones, pues ha sido fundamental, pues el tema de rescate del servicio de emergencia de Canarias, donde los ingenieros de telecomunicación han dado una respuesta fabulosa, repito, en el tema del volcán de La Palma, las catástrofes que hemos tenido por tema de incendios en diversas islas, y con una rapidez más o menos importante. Pues bueno, nos hemos planteado estos 2 edificios, están muy bien dotados, están con un presupuesto de en torno a 33 millones, casi 34 millones cada uno. Son, repito, son 2 clones con los mismos servicios en una isla y en otra. Ya tienen ubicación física en una parcela aquí en la zona de Muñeco de Nieve, subiendo por aquí arriba en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, y allá en la zona de Ginamar, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, no cayó en Las Palmas de Gran Canaria, cayó en Gran Canaria, en la parte de Telde, porque allí hay un barranco que es el que divide los 2 municipios, cayó allí. Estamos hablando de parcelas del orden del en torno a los 22.000 metros cuadrados, con una robustez pues a prueba de seísmos a nivel 7, viento casi huracanado, tema muy potente, muy robusto, y donde las infraestructuras de telecomunicaciones juegan un papel fundamental. Incorporamos todos los servicios, estamos hablando del orden de prácticamente 550 personas por edificio que entran y salen durante el día en los 3 turnos que tienen que trabajar, porque son 24 por 7, y donde esperamos y tenemos grandes esperanzas de cubrir un déficit tecnológico que hemos detectado por tener ahora en estos momentos los distintos servicios de una manera disjunta. Creemos que ganamos en eficiencia, en coordinación, estaríamos hablando de que los servicios están separados a lo mejor por una planta, con lo cual el grado de coordinación y de encuentro pues puede ser muy útil.
ya repito, estamos hablando de empezar a mover la primera piedra en marzo del 2023 y donde el horizonte, si salen las cosas bien, estaremos hablando de finales del 2025, segundo semestre del 2025, con un edificio ya operativo, plenamente operativo. Creo que para nuestro entorno, yo por deformación profesional, pues siempre veo las cosas no en términos de problemas o amenazas, sino de grandes oportunidades. Aquí puede ser un impulso importantísimo para las pymes o empresas del sector, ya sea de manera asociada o de manera individual, con lo cual podemos dar sobre todo cuestiones de valor añadido fundamental. Comenzamos, como les dije, en el año finales del 2019 y luego nos apareció la pandemia. Pues ahí fue el chute, entre comillas, de inyección económica que nos vino de manera sobrevenida. No lo pensamos hacerlo con recursos propios o con financiación de fondos FEDER, pero los REAC-EU pues, nos han permitido pensar evidentemente a lo grande. Hemos pensado a lo grande y creo que este sí que es un proyecto en el que tenemos nosotros mucha ilusión, porque es un proyecto, repito, de gobierno. Es un proyecto redondo, donde estamos involucrados pues no solo los tocanarices de telecomunicaciones, sino estamos todo el gobierno en distintas áreas. Y ahí estamos, y creo que puede ser una respuesta a esas demandas tecnológicas que nos vienen de distintos sitios. Si ustedes miran la Agenda Digital Canaria 2025, verán que la tecnología, las demandas tecnológicas son las que cubren prácticamente todo el espectro de esos proyectos, porque vienen de distintos ámbitos, desde el sanitario, muy potente. Lo que decía don Carlos es una realidad, es decir, tengo que darle ese, entre comillas, valor añadido a los gestores para gestionar mejor la sanidad, sociosanitario, el entorno educativo también ha sido uno de los mayores impulsores de que esa agenda tenga cuestiones de carácter innovador, porque también eso es importante, y ahí es donde estamos situados desde el punto de vista de la administración. Muy interesante, Víctor. La verdad es que justo una edificación, bueno, dos edificaciones singulares, claramente, ajustadísimo, perfecto al contenido de la jornada. Bueno, para ir ganando tiempo, esta no, ni siquiera la voy a hacer porque en el fondo yo creo que ya se ha ido contestando, ¿no? Yo reclamaba antes datos, y la verdad es que hemos tenido unos cuantos. Respecto al tema de la sostenibilidad, ¿por qué lo traía aquí a la mesa de debate? Porque a veces mucha sostenibilidad pero poca realidad, ¿no? Entonces, todo está impregnado de sostenibilidad, entonces quería escucharos en relación a, bueno, esa concreción que siempre trato de traer, ¿no? No, me refiero a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo muy bien, pero ahí yo siempre digo que en la sostenibilidad hay algo que no termina de enganchar, no termina de enganchar con el público, no termina de enganchar con las soluciones. Yo creo que en esto, y nosotros a veces en algunos foros utilizamos supongo que es común para todo el mundo, pero hablamos mucho de greenwashing, ¿no? Porque la verdad es que te encuentras mucho de eso, y mucho tiene que ver con todas estas certificaciones que se dan y cómo se asignan y cómo no sé qué, y que al final, pues bueno, si yo qué sé, si tengo un sistema de optimización de agua, si pongo 3 placas fotovoltaicas y yo qué sé, pero todo esto pasa por muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que la sostenibilidad es una cosa que no se puede poner ya en cuestión, pero siempre y cuando estemos pensando en las 3 patas de la sostenibilidad. O sea, esto no va solo de sostenibilidad medioambiental, esto va de temas sociales y esto va de temas económicos, porque si no, no sería sostenible. Entonces tenemos que enfocarnos en ese aspecto, ¿no? Y tenemos que pasarnos muchas cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una de las razones por las que hemos decidido que somos la antítesis del todo incluido, por ejemplo, pues, y no digo que el todo incluido sea malo, simplemente digo, nosotros hemos nacido con esa voluntad, es precisamente porque así tenemos mucho menos desperdicio en nuestros hoteles, ¿no? Entonces eso es una parte que podemos atajar mejor, ¿no? O por ejemplo esa típica historia, eso tiene que ver con la tecnología, porque también lo tienes que, nuestras camareras de pisos tienen que ir midiéndolo todos los días, ¿no? Pero
esa típica historia donde tú pones la toalla y te ponen un cartelito, ¿no? Te pone, oye, si no pones la toalla en el suelo, pues estás yendo por el medio ambiente y tal. Y hombre, es verdad, pero ahí nosotros hemos calculado que el coste de lavar una toalla son 20 céntimos. Entonces los 20 céntimos se los mete en el bolsillo el que está gestionando el hotel. Nosotros hemos decidido que esos 20 céntimos se los donamos a Foresta. Entonces le decimos, el señor Palacios dona, pues de 3 días que no ha lavado la toalla, pues 60 céntimos a Foresta, y en 6 meses hemos hecho una donación a Foresta de 6.500 euros solamente a base de toallas que no se lavan y que se cuelgan, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por la experiencia del cliente todo, y lo que tenemos que hacer es eso, pues producto de proximidad, el tema de la medición del consumo energético. Hay muchísimas cosas en las que podemos trabajar y que tenemos que, o sea, pero tiene que ser real. Entonces, para mí no entra en cuestión bajo ningún tipo de matiz el tema de la sostenibilidad, pero en esos 3 parámetros, porque si no es sostenible económicamente, nadie lo va a querer hacer. Y el ejemplo lo tenemos con la guerra de Ucrania, donde Europa había hablado de una serie de transición ecológica que ahora de repente ya no pasa, ¿no? Y ahora volvemos a quemar carbón y volvemos a hacer una de las cosas porque económicamente no es sostenible. Entonces tenemos que conseguir que sea económicamente sostenible. En temas de sostenibilidad, el greenwashing, o sea, datos. Porque es verdad, si miramos las publicaciones, los marketing de LinkedIn, parece que todo el mundo es súper sostenible, ¿no? Pero los datos. El otro día estaba mirando, nos dedicamos a registrar huellas de carbono, ¿no? Y en el Ministerio de Transición Ecológica hay un Excel que puedes consultar por autonomías, por sectores, quién ha escrito su huella de carbono. Y eso viene de hace 3 o 4 años, ¿no? Y un día dije, voy a entrar, a ver. Y entré en Baleares, 13 compañías. Y había a lo mejor 40 hoteles, pero claro, de estas compañías a lo mejor cada compañía tenía 15 hoteles. Y dice, ostras, 13 compañías. Digo, me voy a Andalucía. 5 compañías. Ostras, puñetas. Debe haber un registro autonómico. Miré a Canarias el otro día también, a la par de Mallorca. En Mallorca ahora nos han puesto desde el 1 de enero del 2022 registro autonómico. Pero allí ha habido unas cabezas pensantes que han dicho, no, incluyamos los 3 alcances. Hasta ahora yo a un cliente le decía, vale, usted gaste, lo amortice y va a reducir su huella de carbono, ¿no? Con eficiencia energética. Pero ahora nos han metido el 3er alcance, que es toda la cadena de valor. Y cuando sumas aviones, desplazamientos, proveedores, resulta que las emisiones de huella de carbono de ese hotel, que están gastando una pasta para mejorar, es el 2% de las emisiones de los 3 alcances. Pues eso es frustrante, ¿no? Pero los datos y sostenibilidad, es que es una palabra tan ambiciosa. Sí. Para mí es como un cajón desastre que hemos metido todos los problemas colectivos, muchos, cambios climáticos, social y tal, y la solución es el sostenible. Un interruptor, encendemos la bombilla de sostenibilidad. Yo prefiero más hablar de responsabilidad. No, yo tengo un hotel sin huella de carbono. Oiga usted, eso es como decirme, yo voy a hacer un hotel en primera línea de playa, encima de tal, pero va a ser sostenible. Voy a utilizar materiales de desecho de las palmeras de los indígenas de allí, tal. Y la gente que, los transportes aéreos hasta allí, es que no, hay que ser, es suficiente para mí ser responsables, construir de manera responsable, y cada uno desde su punto de vista. El que diseña un hotel, pues que piense en circularidad, que piense en optimizar, en deconstruir ese hotel. Y que los vota, pues que sea responsable, que se fíe de los técnicos, porque también es verdad que yo pienso, a veces pienso que para ser sostenibles sería muy fácil, primero, que los clientes nos respetaran un poco más a los técnicos. Es decir, de momento que en España un fontanero, con todo el cariño para mis amigos fontaneros y mi respeto, cobra el doble por convenio que un ingeniero, algo falla.
Y nosotros, los industriales, ya somos unos simples gestores. Van allí, legalizas, y cuanto más rápido los problemas, tal. Los arquitectos, sí, si usted me hace un proyecto rápido, pues también. Telecos, pues casi como nosotros, ¿no? Pero si se cambiase, se valorase la parte técnica, que somos buenos en lo que hacemos, porque esa cadena de valor del sector hotelero nos tendríamos que querer todos un poco más. Somos buenos en lo que hacemos. Ingenieros telecos, constructores, electricistas, lo que hacemos aquí, esto te das cuenta cuando te vas a otro país. Dices, ostras, somos buenos en lo que hacemos. Y si nos escuchasen un poco y simplemente hacer las cosas responsables, yo creo que cifras también, imaginaos, edificios certificados con las 3 certificaciones más grandes del mundo, LEED, BREEAM, WELL y Verde, pues en España hay 1.900 edificios certificados. De los miles que puedo haber. Y miles. No es poco, es un comienzo. Sí. Pero, queda claro, estupendo. Sí, ibas a decir algo. Sí, yo brevemente, en 2 partes, ¿no? Es decir, yo desde mi baldosa, ¿no? Desde el Hospital La Candelaria, ¿qué puedo hacer en esto de la sostenibilidad? Desde un centro directivo que se gasta anualmente 190 millones de euros en materiales, en suministros, tenemos que mandar un mensaje a los proveedores, a la gente. Nosotros ponemos ahora en nuestros concursos, oiga, si compro papas, ¿vale?, voy a puntuar con 10 puntitos la proximidad de la producción de las papas. Es decir, oye, si nos trae usted de Vilaflor, mejor que me las traiga de Israel. Aquí entramos en la ley de contratos, que bueno, después le pones en el precio 70% y ya la papa de Vilaflor no tiene nada que hacer. Pero sí que tenemos que mandar un mensaje a los agentes económicos de por dónde van los tiros. Otra de las acciones que estamos haciendo y que también creo que es importante con respecto a la sostenibilidad, es decir, automatizar los procesos y preguntarles, es decir, nosotros tiramos cantidad de comida diariamente. Brutal. Primero, porque no le preguntamos al paciente si le gustan las naranjas o las manzanas. Y naranja que sube a la habitación, naranja que baja, naranja que va a la basura. Hemos intentado ahora poner el tema del compostaje y de que nos lo retire para darle una segunda oportunidad. Pero es cierto que si no le preguntamos si le gustan las naranjas o los yogures, yogur que se va a la basura. Entonces yo creo que es importante automatizar, registrar datos y preguntarle a nuestros pacientes. Y después un poco lo que decíamos al principio, la sensorización. Yo tengo que reconocerlo, siempre pongo el aire acondicionado, me voy a las 4 o las 5 y cuando llego por la mañana digo, mierda, me dejé el aire acondicionado encendido. Tenemos que poner sistemas que detecten presencias y que se apaguen en nuestro edificio. Es decir, ¿por qué? Porque yo me olvido voy a decir, el 70% también se olvida de apagar el puto aire acondicionado y llega por la mañana siguiente y dice, me cago en Dios, acabo de subir la huella de carbono 3 puntos. Entonces, yo sí, la sensorización en edificios donde el gasto energético es importante, tenemos que ponerla y tenemos que decir, oiga, aquí no hay nadie, aire acondicionado a tomar por saco, y calefacción, aquí no hay nadie. No puede ser que dejemos, y eso vuelve un poco al tema inicial, es decir, tenemos que automatizar procesos. La automatización tiene que estar en todo nuestro proceso, en todo, y tenemos que llevarlo, es decir, no podemos tener gente mecanizando datos. Los datos tienen que generarse de forma autónoma. No pueden pretender que yo, con lo liado que estoy, con la cantidad de trabajo que tengo, encima me acuerde de apagar el aire acondicionado. No, se tiene que apagar solo. A mí que no me cuenten esto. El otro día leí una frase de, creo que era Fernando Gallardo, de Alianza Hotelera, decía, un avión, cientos de sensores, un hotel, detectores de contraincendios para de contar. ¿Por qué? Me gustaría pensar. Para ir terminando, no me gustaría cerrar la jornada de sin tocar algo de la parte de hospitality. Entonces, bueno, yo aquí ponía 2 preguntas, realmente es una y la siguiente, ¿no? Algo de el implementar la parte de hospitality. ¿Es fácil o difícil? Incluso la uno con la siguiente por esto del tiempo, ¿no? Que es ideas para Canarias.
¿no? Con esa sensación integral que os comentaba, ¿no? De tener muchas partes en común, ¿no? Esa orquestación. ¿Cómo lo veis? El hecho de... Bueno, de esa yo creo que es muy, muy difícil, pero siendo muy, muy difícil, hay que empezar. Y hay que hacer algo. Es decir, lo que no te puedes quedar es decir, no hago nada porque es difícil. ¿Y por qué? Porque además, aquí algunos que me conocen saben que la máxima es perfecto enemigo de lo bueno. Entonces, hay que empezar. Es complicado, cuesta dinero, pero tenemos que imponer ideas disruptivas, tenemos que empezar, tenemos que trabajar, tenemos que dar los mensajes. Es decir, esto no es una cosa que vayamos a hacer, terminar en 2000. Yo me he puesto el foco, como ha puesto el gobierno, en 2030. Es decir, esto es un proyecto que empieza hoy, no mañana ni pasado. Tenía que haber empezado hace tiempo, pero en el 2030 tenemos que... Porque es que nos cargamos el puto planeta. Nos lo cargamos. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar. Sí, yo por eso ponía esta mañana la gráfica, que al final te puedes imaginar un mundo como el que tenemos, con el sector del turismo, el sector sanitario, toda la tecnología, hacerlo sostenible, pero nada de hospitality. Me refiero que por eso digo, el valor añadido, ¿no? que se ve un campo fenomenal, es desarrollarlo, y especialmente aquí en Canarias. Lo que pasa es que igual necesitamos formación específica, necesitamos tener esa visión de flujo, ¿no? De que, oye, estaba antes comentando Carlos, ¿no? Cuando entra el paciente, oye, tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Para que se... Bueno, yo creo también que hay una cuestión, y es que tenemos que, de alguna manera, mejorar el aspecto reputacional de este sector que tiene que ver con la hospitalidad y que probablemente pasa por una mayor digitalización, una mayor automatización de los procesos, como estaba comentando Carlos, pero yo creo que también pasa por una visión un poquito más largoplacista de los inversores, ¿no? Yo siempre, a veces, pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que decir, ahora todo el mundo habla de Amazon, ¿no? Todo el mundo habla de Jeff Bezos, pero Amazon se tiró 13 años perdiendo dinero, pero no perdiendo 100.000 euritos, es decir, perdía millones y millones de dólares todos los años durante 13 años, pero detrás había unos inversores que creían en eso y sabían que en 20 iba a ser la mayor empresa casi tecnológica del mundo, ¿no? Que decir, iba a pelear pues, con Microsoft o con Apple, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que creernos de que esto va de medio a largo plazo y que en el sector de la hostelería y el turismo, y ahí me voy a meter un poco con los mallorquines, con los amigos de ellos, pero yo creo que nosotros en Canarias tenemos una gran ventaja respecto a Baleares, y yo que he trabajado en Baleares durante muchos años, es que nosotros no tenemos tenemos temporalidad, pero nosotros trabajamos todo el año. Nuestra visión puede ser mucho más largoplacista que la que puede ser en Baleares. Y hemos adaptado, porque han aterrizado muchas empresas mallorquinas y de Baleares en Canarias y en otros países del mundo, como puede ser el Caribe, hemos adoptado esa premura que requiere el negocio de temporada en Baleares. Y entonces hay muchos ejemplos así que está haciendo que consumamos y que queramos ser rentables en un plazo muy corto. Y yo con todo mi respeto, yo trabajo con empresas mallorquinas y yo solo hablaba con la familia Matute, o sea, que decir, un gran ejemplo, no sé si ustedes han ido alguna vez a Jamaica, pero Jamaica era un destino, un país que tenía pocos turistas, donde tenía hoteles en sitios super premium, pequeñitos, 200, 300 habitaciones, y que vendían a $500 en alojamiento de desayuno. Llegó Riu, Iberostar, Bahía Príncipe, Barceló, Palladium, todas estas cadenas llegaron allí y convirtieron hoteles, empezaron a hacer hoteles de 600 habitaciones con 10 restaurantes temáticos, todo incluido, a $95 por persona en todo incluido. Claro, Jamaica ahora tiene 10 veces más de turistas que tenía Jamaica, pero la gran pregunta es, ¿vale la pena? Desde un punto de vista sostenible. ¿Que han sido súper rentables? Sin ninguna duda. ¿De que es un gran ejemplo de rentabilidad en este sector? Sin ninguna duda. ¿Pero vale la pena? ¿O estamos pagando nosotros los patos ahora de todo esto? De que hayamos querido crecer y ser rentables muy rápido, muy rápido, muy rápido, sin pensar en el medio y largo plazo, y que hay que invertir, y que hay que digitalizar, que hay que generar procedimientos, y que probablemente en vez de ganar un 30, un 40 o un 45% de margen bruto anual, tienes que ganar un 20%. Y con eso también ser rentable.
y conseguiremos ser más sostenibles y conseguiremos dinamizar más, generar más tecnología y que nuestra gente esté contenta de trabajar en este sector, porque tenemos un gran problema de reputación. La gente no quiere trabajar en este sector porque alguien ha empezado a decir que están mal pagados, cuando tenemos convenios que pagan muchísimo mejor que cualquier otro convenio. Entonces, pero vivimos en esta burbuja. Yo creo que tenemos que mejorar mucho en ese aspecto reputacional y invertir en lo que comentaba Carlos. No, es que es fundamental ese tipo de cuestiones, porque a fin de cuentas estás hablando de cuestiones de valor añadido. Ahí hay, desde mi punto de vista, un campo enorme para darle a la imaginación y poner sobre la mesa propuestas que puedan resultar económicamente rentables a medio plazo, a largo plazo, que se presta a ese tipo de historia. Yo creo que estamos en un sitio fantástico, Canarias, porque somos en este entorno un mercado que está consolidado, perfectamente maduro. Lo que se trata ahora es de darle valor añadido, buscar opciones, poner arriba la mesa. Nosotros, por ejemplo, modestamente, a nivel de la administración, pues de nuevo, nuestra manera de pensar, pues estamos colaborando con el Servicio Canario de Salud para hacerle un poco más amable en los hospitales a la gente la estancia, sobre todo de larga duración, ya que tienes que estar ahí por una cuestión de salud. No siempre son bienvenidas las estancias ahí, ¿no? Que pueden ser cuestiones de carácter ya más serio, pero bueno, cuando tiene que estar algún familiar contigo, pues oye, que sea un poco más amable. Y hemos sacado una pequeña idea, que estamos ahora con un proyecto piloto, que es colocar wifi para los pacientes, para que cuando estás en una larga estancia, pues hombre, el que se queda contigo a lo mejor por la noche, en una estancia pues que pueda hacer desde trabajar hasta consultar un periódico, algo relacionado con el ocio, algo relacionado con el trabajo. Y estamos trabajándolo, ya lo tenemos bastante ultimado, en colaboración con los técnicos también del Servicio Canario de Salud. Va a haber un proyecto piloto, a ver cómo funciona, porque también es otra historia. Y después tenemos que desatascar temas que no son nada ni míos, como por ejemplo que nos encontramos en una cuestión tan sencilla, una mínima infraestructura, una gestión y tal. Pues nos encontramos ahora con una cuestión, pues, oye, ¿y qué hacemos con el tratamiento de los datos de las personas? Pues claro, habrá que identificarlo en función de si un paciente, si se anonimiza o si pseudo-anonimiza, es decir, tienes que encontrar soluciones para ver cómo le das a este tipo de cuestiones. Es un granito de arena, pero que bueno, que puede permitir pues, mejorar el concepto de hospitality en el sentido de que comenzaba Carlos antes de, oye, es que tienes una cantidad de cuestiones asociadas a la comodidad, a la estancia, al trato, a la mejora de las condiciones en un entorno tan complicado como es la salud, que bueno, vamos a ver cómo usar. Ahí está. Un dato para que vean la complejidad que se nos plantean a veces en los hospitales. Nosotros tenemos el proyecto de que coges tu ticket cuando vienes, ¿no? Para saber el médico cuándo está. Pero si tú estás hospitalizado, ahora estamos en el proyecto de controlar las visitas, es decir, quién te viene a ver al hospital. Entonces vas a identificarte en la misma máquina y sacas tu ticket. Pero claro, cuando tú te identificas, imagínate que tú eres, pues, te has separado y no quieres que tu hija o tu marido te venga a ver. Es decir, yo tengo que poner la barrera, es decir, que cuando saques un ticket te llegue una notificación a tu móvil, oye, que está aquí tu marido o Carlos Bermúdez que viene a verte. ¿Quieres dejarlo pasar o no? ¿Sabes? Entonces, en un sitio donde tenemos 250.000 estancias, 365 días, imagínense la complejidad logística. Vamos, pues poner un guardia allí, y usted que viene y llama arriba, oye, que está aquí su suegra, ¿quiere que me suba o no? ¿Sabes? Entonces, realmente es un tema complejo que con el tratamiento de datos, es decir, con la identificación, quiero decir, que nosotros tenemos órdenes de alejamiento, es decir, que no venga por aquí que me quiere matar. Entonces, es
un tema tremendamente complejo que hay que darle, que no siempre la tecnología da las soluciones, pero que sí que ayudan a que, una vez implantada por ahí, encima las reglas del negocio. Estupendo. Bueno, pues la hora que es, y la verdad es que debo confesar que normalmente suelo tomar notas para las conclusiones, esta vez no he tomado notas. He disfrutado la mesa, lo digo así tal cual, porque es que ha estado estupenda. Por concluir, 3 o 4 ideas, pues diría que me quedo con cuestiones como lo que comentaba de la sostenibilidad, esas 3 patas, esos 3 ejes, ¿no? El mimarlo. Cuestiones como que se han dicho de coger el proyecto pequeño, esos pequeños éxitos y sumarlos, interesantísimo, y después nos vamos al otro lado, que es como los edificios esenciales que proyecta el gobierno, ¿no? Que son grandes proyectos, tractores, ¿no? que demuestran muchísimas cosas. Y otra de las cuestiones que veo como conclusión, que ya lo nombraba antes, el campo de trabajo tan espectacular que hay. Yo creo que es una buena noticia girarlo y decir, bueno, es verdad, hemos sacado la foto, no estamos donde tenemos que estar, pero vamos a convertirlo en oportunidades, en trabajo, en todas estas cuestiones. El tema del hospitality creo que efectivamente era parte de esta jornada muy interesante y creo que hay que mimarlo lo suficiente. Y la última cuestión, creo que ha sido absolutamente enriquecedor, porque a veces somos los telecos, los autotelecos, ¿no? Nos preguntamos a nosotros mismos, y el hecho de haber navegado por estas aguas del turismo y de la parte sanitaria y mezclarlo con las infraestructuras, creo que ha sido altísimamente positivo. Entonces quiero agradecer, pues, Óscar, Víctor, Josep y Carlos, la presencia fenomenal. Muchísimas gracias y un aplauso.